Hola, yo soy Andrés Y mi nombre es Daniel Herrera. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta hablar de todo un poco, desde didácticas para enseñar el español hasta la cultura, el cine, la cocina y, por supuesto, el chisme. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar el español. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fonética en la enseñanza de español. Y hoy no estamos solos. Aquí tenemos un invitado que nos acompañará en esta conversación. Y con ustedes, hoy tenemos a Sebastián Hernández, el profesor asistente del curso de fonética y fonología del español en la maestría virtual de L en Instituto Cara y Cuervo, y que también ha sido tutor del módulo de fonética y fonología en el diplomado de la formación para profesores de L y también ha sido nuestro compañero en la maestría de L en Claro y Cuervo. Entonces, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias chicos. Eh, pues contento con esta invitación que me han extendido. Muy feliz, la verdad. Listo. Bueno, entonces, como ya sabemos, tenemos dos partes en esta podcast y ahora vamos a empezar la primera parte más bien hablando sobre nuestras experiencias como profesor, estudiante sobre todo, y cómo fue como nuestro camino, podemos decir, nuestra experiencia en cuanto a la fonética en el aula, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tienen, Daniel o Sebastián, alguna pregunta para empezar o alguna idea que quieren compartir. Mm, Pues yo quisiera preguntarle a Sebastián, yo sé que su interés es la fonética, pero yo quisiera preguntarle en su aprendizaje propio, en el colegio, en la universidad, en el aprendizaje de otros idiomas, ¿cómo le enseñaron a él? ¿Cómo te enseñaron a ti fonética y fonología? ¿Cómo recuerdas que abordaron ese tema en tus clases? Pues miren que pues yo no he estudiado mucho lenguas extranjeras, ¿sí? Estudié francés en algún momento de mi vida, cuando estaba muy joven, estaba adolescente. Y, y bueno, la verdad yo no recuerdo muy bien haber abordado temas relacionados a la pronunciación. Eh, pues bueno, sí, en efecto, sí, porque en el sistema fonológico del francés hay diferentes sonidos a los del español, ¿no? Entonces se abordaba es como así, como bueno, vamos a escuchar, a repetir no sé, los fonemas como la R, ¿sí? Que en el francés es diferente y así, pero en el francés fue específicamente con como algunas combinaciones de vocales o algunas letras que se pronuncian de manera diferente, ¿sí? Pero en el inglés yo estudié en, pues bien, en el colegio, que realmente en Colombia uno no, o en mi caso yo no aprendí mucho en el colegio en cuanto al inglés. En la universidad también estudié inglés, pero entonces yo siento que la pronunciación fue dejada a un lado en muchos momentos, ¿sí? Entonces, más que todo, como que lo que hacía era, pues, utilizar otro tipo de recursos, pero por mi parte, ¿sí? Entonces, ver así como escuchar canciones o escuchar o ver películas y decir, ah, ok, entonces así se pronuncia esta palabra, ¿sí? Pero así como algo muy enfocado, no. No, o sea, bueno, sí aprendí, pero no con las lenguas extranjeras. Cuando hice mi pregrado en la universidad, tuve alguna materia que estaba relacionada con la fonética y fonología del español específicamente, pero era el español no como lengua extranjera, sino el español como lengua materna. Entonces, pues ahí tuve un acercamiento con todo este mundo,
Pero en cuanto a las lenguas extranjeras, la verdad, yo no tuve alguna formación. Claro que tengo que aclarar que como que mis habilidades en estos idiomas no son las mejores, mis niveles tampoco son superiores, pero hasta el momento yo siento que no hubo un abordaje como muy profundo, o si sí, era más que todo con las letras. Como esta letra la pronunciamos así, o hay una combinación y cuando hay esta combinación se pronuncia de esta manera. Ya. Y pues a partir del modelo de escucha y repite, escucha y repite. Así fue como en mi caso. O sea, se puede decir que tú tuviste más experiencia como profesor en vez de estudiante. Exacto, Ok, o sea, exacto. no tenías suficientes, tú sentiste como estudiante que no tuviste suficientes herramientas para enfrentar la competencia fonética en la lengua extranjera, ¿sí? Yo sentía que más que eso era como que si tú quieres aprenderlo, bueno, en el aula claramente te van a corregir en varios momentos, ¿sí? Te van a decir, no lo hagas así, hazlo así, de esta manera. Pero más, un abordaje más profundo, no existía. O si yo quería mejorar bueno, en este tema específicamente, pues tenía que hacerlo por mi parte, ¿sí? Para que cuando Ok, llegara al aula ya no tuviera estos inconvenientes. ok, interesante, ¿no? Sí, muchas gracias, Sebastián. Amrit, y de tu parte, tú has aprendido un montón de idiomas. ¿Cómo fue el tratamiento de la pronunciación, la entonación, el ritmo cuando aprendiste español, cuando aprendiste inglés? Bueno, pues en inglés, todos sabemos que inglés de India es diferente, la pronunciación es diferente, de hecho es otra variedad completamente ahora, pero diría que yo mejoré mucho. En vez de decir mejorar, puedo decir como que me acerqué más a la variedad estándar de inglés cuando empecé a viajar para hacerle entender a todo el mundo lo que quería decir. Entonces, no intentaba no usar como pues palabras propias de India o que tampoco sabía, ¿no? No era consciente de esto. Entonces, yo creo que más que fonética era más de léxico en cuanto a inglés. Pero hablando de español, yo creo que mi lengua materna india tiene casi todos los sonidos, entre comillas, como hablando de como términos generales. No tuve tantos problemas en cuanto a la pronunciación, pero tengo que confesar también cuando fui a Colombia por primera vez y tuve que hablar español como bien y de una forma más, diría yo, como de una forma más colombiana, me empezó a doler como mi mandíbula o esta parte, porque tienes que abrir la boca más que en inglés. No sé si ustedes percibieron también esta diferencia entre inglés y español. Como que hay una diferencia, cierta diferencia, en cuanto a el uso de músculos, ciertos músculos que son diferentes, que me parece súper interesante, ¿no? No sé, Daniel, cómo te fue, porque tú hablas, pues, obviamente, español como lengua materna, pero no sé si observaste esta diferencia o entre tus estudiantes o en tu propia vida. Pues es muy interesante lo que dices. Yo creo que claramente cada lengua tiene un uso diferente de la mandíbula, la lengua, pues como todo lo que usamos para hablar. Eh, pero yo creo que simplemente es el hecho de que sea una lengua diferente a la materna que la hace como trabajosa, porque eso mismo que tú sentiste me pasó hace poco que estuve viajando y usé mucho el inglés y llegó un momento en que estaba agotado, como aquí todo esto ya no quería pronunciar más y mentalmente fue un agotamiento muy fuerte, porque no. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani. Muchas veces no estamos acostumbrados a como la manera de pronunciar eh, otro idioma o incluso otro dialecto, como lo dices también, que el mismo español, pero de Chile o de Argentina, y si queremos tal vez de pronto como intentar encajar o alguna, no sé, alguna otra
razón. Intentamos entonces pronunciar de esta manera. eh, y no estamos acostumbrados, entonces es cuestión de eso. Yo siento que también podemos relacionarlo a cuando hacemos ejercicio. Entonces, si dejamos de hacer ejercicio por 2 meses, 3 meses, cuando volvemos a hacer ejercicio, nos va a dar duro otra vez. Entonces, yo lo veo como más relacionado en ese sentido y es que a pesar de que el aparato fonador es el mismo para todos, pues la articulación sí es diferente para todos los idiomas y dialectos. Pues es es un punto muy interesante y muy importante, porque aunque el español ese es como un término común, ¿no? Pero al final cada variedad exige cosas diferentes. Y aquí fonéticamente, pues nunca hablamos de esta competencia tanto, ¿no? Entonces es súper importante destacar que sí se exige ciertas habilidades en cuanto a cada variedad de español, ¿no? Bueno, yo quiero también, pues en este orden de ideas, también me gustaría preguntar, ¿ustedes creen que para los profesores es importante como el tratamiento fonético o tratar esta competencia de una forma adecuada? ¿O creen que no vale la pena o no es importante? Porque hasta ahora lo que escucho, que quizás no hay material, quizás los estudiantes como nosotros estamos dándole pues toda la fuerza por nuestra parte, pero quizás no hubo material o el profesor no intentó quizás o no hubo manual, no sé, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué creen ustedes? Como pues ahora somos profesores también, ¿creen que la parte fonética pues es compleja, difícil? ¿Qué está pasando? Bueno, Pues sí, Sebastián. al respecto yo pienso que, bueno, que tenemos que también hacer una aclaración y es que cuando nosotros vamos a enseñar algo, enseñamos, pues relacionado a esto, enseñamos es pronunciación, ¿sí? Para enseñar fonética y fonología es como cuando necesitas que tu estudiante sea lingüista o trabaje en algo relacionado que ya tiene que saber como qué significa cada elemento y pues como todo este metalenguaje que está relacionado, pero pues realmente a lo que nosotros tenemos que apuntar como profes es a enseñar pronunciación. Y miren que esto que me están preguntando es algo que está relacionado con mi proyecto de investigación. Entonces para este yo usé dos IC, creé dos cuestionarios, uno para profesores y el otro para aprendientes. Y en cuanto a los profesores, la mayoría, digamos que más de un 90%, pues no digo que todos, porque realmente no todos, sí tienen muy presente que es muy importante tener las bases para, o más bien que en su formación docente haya algún acercamiento a la enseñanza de la pronunciación o por lo menos de la fonética y fonología, ¿sí? Es decir, que a ellos les enseñen cosas relacionadas a la fonética y fonología para entender como las cosas básicas y asimismo pues poder enseñar la pronunciación. Entonces, sí, es muy importante y la mayoría entiende que es necesario saber al respecto para poderlo, digamos que, abordar en clase. Pero yo, Y pues por otro lado, muchos profesores también admiten que no hay material que sea fácil como de encontrar o que sea fácil de trabajar en clases, ¿sí? O sea, no sé, encontramos como muchas plataformas, como por ejemplo ProfeDL, ¿no? Que la usamos creo que todos y, y es muy buena porque tiene muchos contenidos y tiene muchas, no sé, se pueden integrar demasiadas habilidades. ¿Sí? Comunicativas. Entonces, estos materiales los podemos abordar o los podemos adaptar a las cosas que nosotros estemos haciendo o que necesitemos trabajar con nuestros estudiantes. Pero en cuanto a la pronunciación, pues no hay mucho. En efecto, hay un apartado en ProfeDL que se llama como ortografía. ¿Sí? Que está relacionado realmente a la ortografía y sí, en efecto, con esta parte podemos trabajar como los segmentos, es decir, las consonantes y las vocales o las combinaciones. Hay varias cosas que podemos utilizar para la pronunciación, que de hecho es muy bueno
pero hasta ahí no llega, ¿sí? Entonces, no es fácil encontrar este material y en efecto tiene mucho que ver porque, porque pues igual si no hay no sé, como que no hay unas herramientas para que, o los profes no tienen las herramientas para saber en qué consiste la fonética y la fonología, qué es el punto de articulación, de qué manera se emite un sonido y pues como también es tan cambiante entre las diferentes lenguas, entonces va a ser es mucho más difícil poder, Mm. y bueno, y por otro lado no hay contenidos, entonces no hay de dónde podamos como agarrar, tomar para incorporarlo en nuestras clases. Entonces la respuesta es sí, sí tiene mucho que ver esto que tú Ok, mencionas. ok. O sea, hay los dos lados. Algunos que dicen que sí es importante, algunos que dicen que es, pues sí, pero no hay material. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Muy, muy curioso. La Y al mayoría dice, final, sí. la mayoría dice que sí, en efecto, que sí es importante, pero que no hay material. Entonces que cuesta un poco incorporar este tipo de contenidos en nuestras clases. Esa es eso es lo que pasa, lo que sucede. Ok. ¿Y tú crees que hay alguna solución? Bueno, una cosa es, ya sabemos, el problema es que sí, no tenemos material, no tenemos, am, no sé, manual o página web, no sé. Pero ¿crees que por parte del profesor como docente hay algo que podemos hacer nosotros? O lo que tú Pues haces, no sé, en tus docentes, en tus prácticas, ¿qué haces? ¿Como a alguna mí me solución? gusta, a mí me gusta hacer como, o más bien tener en cuenta el sistema fonológico de nuestro estudiante, de la población a la que nosotros estamos dirigidos. Estamos dirigiendo nuestras clases. Entonces, como que hacer un pequeño análisis contrastivo de el aparato, bueno, no del aparato fonador, sino el sistema fonológico de estas personas, ¿sí? Sistema fonológico entendiendo a la diferencia que hay entre la pronunciación de unas consonantes, vocales y demás a la del español, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? En el francés la pronunciamos "r", y en el español lo pronunciamos "r". ¿Sí? Entonces es hacer como ese tipo de comparaciones para tener en presente y a partir de eso sí empezar a trabajar. Pero pues a mí me gusta mucho bueno, no es un libro que es de Juana Hill, que ya les digo cómo se llama, porque no me acuerdo. Toca editar esto. Yo creo que me acuerdo, sí, sí. Me acuerdo ¿Sí, de te ella, acuerdas? la leímos Sí, en yo la también. maestría. Sí, me acuerdo Exacto. también. Y tienen Eh, demasiado, como un sinfín de actividades que se puede usar en la clase. Sí, recuerdo eso, recuerdo ese documento. Bueno, Se luego llama lo pongo, sí, ahora sí. Entonces, este documento es, a mí me gusta mucho usar un libro que se llama Fonética para profesores de español, de la teoría a la práctica, que es de Juana Gil. Es muy bueno, de pronto no se consigue tan fácil en la web, pero súper ese libro recomendado. nos Ujú. sirve nos da muchas ideas de cómo abordar las diferentes, no sé, de pronto dificultades que podamos llegar a tener en cuanto a la enseñanza de la pronunciación. Y hay muchas actividades y están segmentadas también incluso por niveles y demás. Entonces son como ideas, ¿sí? Que tú puedes adaptar. Me Y gusta mucho. me gustaría resaltar algo antes de que se me olvide, que lo que dice Sebastián es muy importante, de la parte, bueno, lo importante aquí es que el profesor solo tiene que hacer el análisis contrastivo. El profesor no tiene que saber la lengua como tal, que es el argumento de todos los profesores, ¿no? No puedo aprender idiomas de mis estudiantes, no puedo aprender todo el tiempo. Totalmente de acuerdo. Pero sí se puede leer investigaciones, artículos de solo 20 páginas o 50 páginas máximo
y puedes entender muy bien el perfil o también las posibles dificultades que va a tener tu estudiante. Entonces, esto ayuda muchísimo tanto al profesor como al estudiante para suavizar el proceso y para también empatizar, ¿no? Entender las necesidades de tus estudiantes. Entonces, eso es súper importante para como tenerlo en cuenta, ¿no? Y no es Bueno, solamente lo que está relacionado a la pronunciación, sino en sí, general en en todos los general, aspectos. porque mi tesis también fue en análisis de errores morfosintácticos, hice lo mismo, hice las mismas recomendaciones. Entonces, cualquier competencia es lo mismo. Hay que leer un poquito, hay que entender las necesidades, hay que entender un poquito el perfil lingüístico y esto ayuda muchísimo a tu estudiante, porque al final estamos reconociendo la lengua materna del estudiante, la identidad del estudiante, que me parece súper, súper importante en una clase de lengua extranjera. Bueno, no sé, Daniel, si tienes algún comentario o no sé, otra pregunta. No, estoy de acuerdo que pues es bastante importante. También siento que depende mucho del contexto y del tipo de estudiantes que tengamos, ¿cierto? Em, Porque no sé, es que, por ejemplo, aquí en Colombia, súper importante enseñarles de fonética, de pronunciación, pero si nuestro estudiante quiso venir a Colombia a aprender español, pero se va a Argentina o a Chile, todo ese tipo de decisiones y adaptaciones hay que tenerlas dependiendo de nuestros aprendientes. Entonces, claro que es importante, pero yo creo que eso se ajusta a nuestro aprendiente. Em, y sí, yo creo que eso se tiene que dar de la mano de cómo se dan las lecciones, con muestras auténticas de español y correcciones y ejercicios, pero no es fácil, no es una tarea sencilla de abordar. Yo creo que muchas veces se olvida, en realidad, como que no, ni siquiera se aborda, ni siquiera se trabaja. Es verdad lo que dice Dani, estoy muy de acuerdo con él. Y primero en cuestión del análisis de necesidades, pues porque igual si nuestro estudiante, tal cual como dices tú, él viene a Colombia, pero él necesita pasar el resto de su vida en Argentina, ¿no? Y quiere encajar más en la sociedad, tal vez. Y entonces él puede decir, bueno, yo quiero estudiar, aprender el español estándar o quiero aprender el español con con la variedad, o más bien enfatizando en la variedad dialectal Rioplatense. argentina Ujú. de Argentina, que es la Río Platense. Entonces, depende mucho de nuestro estudiante. Y pues por otro lado, es verdad, Dani, es muy difícil como abordar y por lo general, pues como por la carga de los docentes y demás, como que no hay el tiempo para dedicarle a hacer como una investigación y empaparse de los contenidos y a partir de ahí empezar a trabajar. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer realmente como profes. ¿Sí? Si vamos a trabajar con población turca, por ejemplo, entonces necesitamos saber primero el contexto cultural, luego hacer una especie de análisis contrastivo entre la lengua de turca y el español, y a partir de ahí, pues ya empezar a crear nuestros contenidos, ¿no? Si ya tenemos un modelo más o menos de, bueno, en el B1 yo trabajo de esta manera, o en el B2 de esta otra, empezar a adaptar estos contenidos que ya tenemos con lo que encontramos del análisis contrastivo. Pero pues por lo general realmente resulta complicado porque los profes no tenemos mucho tiempo, ¿sí? No podemos dedicarle Es que un día son a dos esto. trabajos diferentes, creación de Ujú. material. Sí, yo sé, bueno, pues todos estamos de acuerdo que sí es también trabajo de profesor, adaptar, crear, etcétera. Pero si de verdad estamos creando material, es un trabajo en sí. Tienes que sentarte, leer investigaciones o hacer tu propia investigación y a partir de ahí crear material. Yo sé porque ahora mismo estoy creando mi página web y ahí hay secuencias y eso toma semanas o 10 días o 15 días y no es fácil porque al final tienes que pilotear, tienes que, o sea, actualizar el material cada vez. Entonces es un trabajo y por eso hay equipos o no sé, ahora mismo inteligencia artificial ayudando en este proceso, pero todavía falta mucho como estamos hablando, ¿no? Muchísimo.
Sí, yo pienso que también de hecho, es mucho trabajo por hacer, porque siento que nosotros, no sé, necesitamos trabajar el subjuntivo, ¿cierto? Y hay muchas posibilidades, ¿no? Necesitamos trabajar específicamente este subjuntivo, subjuntivo presente. Bueno, pues podemos encontrar múltiples herramientas, guías didácticas, unidades y demás. Pero si necesitamos trabajar el acento del español para personas que son, no sé, francófonas, no va a haber la misma, no hay esa misma como cantidad de unidades didácticas relacionadas a esto, como si lo hay para encontrar para hablar del subjuntivo. Sí, entonces Total. yo creo que lo que hay es Ujú, mucho trabajo por hacer para profes y es dedicarse en serio a hacer lo que tú dices, como especies de investigación, como para encontrar la manera de crear material y que quede de manera pública, ¿sí? Entonces, genial si en algún momento de la vida encontráramos una plataforma como ProfeDL, pero solo no sé, como enfocada a la enseñanza de la pronunciación, eso sería maravilloso, o que la misma plataforma de ProfeDL incorporara estos contenidos, pues de una manera transversal, ¿no? Trabajando también cosas de ujú, gramática, cosas de léxico, pero pues que se incorporara más, uf, sería excelente, porque también a los profes nos evita el tiempo de la creación o de pronto, pues también es algo bastante riguroso, como tener esta imaginación de crear y crear y crear. Es complicado, entonces es como mucho más fácil encontrar este tipo de herramientas y materiales o como guías para decir, bueno, no me sirve que esto que está montado acá, pero ya sé cómo puedo hacerlo. ujú. Entonces, sí, me Totalmente de acuerdo. parece. Sí, ojalá en futuro tengamos más herramientas. Igual estamos trabajando todos, especialmente en Carro y Cuervo, hay muchas investigaciones ya, hay mucho material y también hay otras universidades en Latinoamérica, como en UNAM en México, también en Argentina, los que están intentando incorporar cada vez más. Y antes de terminar esta parte, me gustaría resaltar otra vez lo que dijo Sebastián de subjuntivos. Si vemos el patrón de la investigación, el subjuntivo también es muy reciente. ¿Por qué? Porque era un problema común entre estudiantes. Entonces, cada vez que encontramos problemas comunes, por ejemplo, bueno, ahora sabemos que también pueden haber errores fonéticos. Ahora, pues sí, hay investigadores a los que les interesa entrar en este aspecto, esta competencia, pero hay que haber como un tren, como un patrón para entrar en estas competencias que yo creo que hasta ahora están empezando, ¿no? Como am, lo que hablamos de análisis de necesidades. Lo único, o sea, el único problema, desde mi punto de vista, lo que pasa con fonética es que cada población tiene diferentes necesidades, pero en cuanto a la gramática, es más fácil estandarizar el proceso, pero en fonética me parece que es muy difícil. Más complicado, sí, requiere más tiempo. Sí, Aunque también resalto lo que tú acabas de mencionar, con el Caricuervo se intenta trabajar más, o sea, incorporar como este tipo de actividades en los manuales, por ejemplo, en los materiales, perdón, didácticos que se están haciendo, por ejemplo, en Spanish in Colombia, Cántele tiene sí, total. muchas opciones para trabajar, no solamente el Ujú, léxico y gramaticalmente hablando, sino que también hay cositas de pronunciación que son muy buenas también, hay muy buenas creaciones aquí. Entonces, sí, es verdad, es como cuestión de empezar. Siento que es cuestión de eso, que es difícil también. exacto. Bueno, yo creo que con esto cerramos la primera parte, tomamos un break, una pausa y volvemos después de este anuncio. Nos vemos. Hola a todos, ¿cómo están? Entonces en el podcast de hoy queremos promocionar un poquito las listas de producciones que se hizo en la página de Casa de L, donde pueden encontrar diferentes géneros, diferentes listas de música que pueden ofrecer a sus estudiantes fuera de la clase de L, simplemente para escuchar, para disfrutar de la música en español y también para un aprendizaje más pasivo, más. Entonces espero que les gusten. Nos vemos pronto. Chao. Bueno, bienvenidos de vuelta.
vamos a iniciar con esta actividad. Aquí hay varias personas, varios personajes que van a leer esta frase de acá arriba. Em, y la idea del juego es ver si entre los tres podemos reconocer quiénes son colombianos y quiénes son aprendientes de español extranjeros. Y si de pronto sabemos de dónde son. Y si sabemos los otros de qué regiones son. De pronto de México, de Argentina, de España. Y no sé, vamos a discutir un poco cómo sabemos esas cosas y por qué las podemos identificar. Em, no sé, Sebastián, ¿quieres escoger alguna? De pronto me dices el número. No sé. El 3 está bien. Tres. zapato, Mm, ciruela, acebo, zorro, mazo, zueco. Bueno, ok. Sebastián, ¿qué opinas? ¿Es colombiano, es aprendiente extranjero, es hablante nativo No, es hablante nativo de España. de No España? sé específicamente de qué región de España, pero de España. Hombre, de pronto nos puedes dar mm, más luces. ¿Tú tienes alguna idea? ¿Estás de acuerdo con Sebastián? sí, yo creo que sí, pues no está, yo creo que está es de Barcelona o de Andalucía, entre estas dos regiones, creo. Bueno, y Sebastián, te tengo una pregunta. ¿Qué partes de ese audio que escuchamos te ayudan a tomar esa decisión? O sea, ¿por qué crees eso? ¿Qué en la pronunciación, en la entonación, de pronto en la forma de estas letras, eh, qué te hizo llegar a esa idea? Pues esto es más que todo desde lo segmental, que es como la pronunciación de los segmentos, bien sea consonante o vocal, em, que el sonido de la S, de la C, ¿sí? Se pronuncia más como ese se llama el sonido de la teta, que es th, ¿sí? Entonces, no es el mismo que utilizamos en español latinoamericano, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá dicen zapato y aquí decimos zapato. Entonces, eso es lo que me da Mm, pie para decir que es una persona de España. Y en cuanto a entonación, digamos, no hay mayor cosa que podamos encontrar acá. Es más que todo desde lo segmental que podemos encontrar esto. Bueno, Además son palabras aisladas, ¿no? Entonces, Sí, pues, ¿verdad? es más difícil. Bueno, ujú, excelente, muy interesante. Todavía no hemos encontrado aprendientes extranjeros ni al colombiano en esta diapositiva. Ambrit, bueno. escoge tú ahora, ¿cuál quieres escuchar? Ah, el último. El último, ok. zapato, ciruela, acebo, zorro, mazo, zueco. Mm, no es nativo, me parece, pero intentas hablar como un español, como que los profesores si eran españoles o está migrando, no sé, pero está intentando hablar a lo español, mejor dicho. Yo tengo una pregunta extra que no sé, se me hace interesante. Después de escuchar este audio, Sebas, Amrit, ¿ustedes qué opinan? ¿Esta persona es una estudiante? ¿Es empresaria? Em, Ah, ¿qué opinan? ¿Qué rango de edad tiene más o menos? ¿Es turista? ¿Qué opinan de solo con ese clip? ¿Lo puedes repetir? mm, Claro, claro que sí. Zapato, ciruela, acebo, zorro, mazo, zueco. ¿Qué dices, Henry? yo, yo creo que ya tiene suficiente competencia, o sea, tiene un nivel alto o intermedio y me parece que, bueno, es difícil de decir si ha vivido en España o no, porque uno puede tener un acento fuera del país también. Es joven, obviamente se puede pues identificar.
joven significa adulto, no es ni mayor ni pues un niño, niña. Am, y ya, puede ser un profesional, una profesión, no sé, es muy difícil de decir esto. Es muy difícil, Sí. sí, es verdad. Bueno, ya escogimos tercero y último. Yo creo que va a escoger este Bueno, de acá. zapato, ciruela, acebo, zorro, mazo, sueco. ¿Quieren que lo repita? ah, no sé. No hace falta. Hablemos un poco de esto antes de Interesante. repetirlo. Bueno, ¿qué perciben? ¿Qué pasó aquí en este clip? ¿Qué piensas, No sé. Amrit? Bueno, Sebastián, vamos con tu opinión primero. Bueno, yo sé que no es, es que, bueno, yo personalmente tengo problemas con la palabra nativo, que es otro podcast. Me parece que su lengua materna no es español. Ya, ya, sí. Ok. Yo estoy de acuerdo. Yo Y siento que esta persona, el español es o lengua extranjera o una segunda lengua. no, para mí es una lengua extranjera. Mm, Para mí también, no es segunda. Estaba, o sea, a punto de decir esto, pero es totalmente de acuerdo con Sebastián. ok, ok, bueno, entonces lengua extranjera. Y Sebas, ¿identificas de pronto si es, no sé, americano o, o de pronto, no sé, australiano? ¿Qué pistas te da y por qué? No, yo antes quiero escuchar cuál es la que, no, más bien, qué es lo que ustedes tienen por decir al respecto. Si saben o tienen indicios de dónde podría ser. Bueno, pues no sé, yo personalmente siento que una de sus primeras lenguas tiene que ser el francés, pero no creo que sea francés, no tiene acento de Francia, entonces puede ser Ujú. belga, puede ser suizo, eh, Ajá, no sé, me da lata eso, siento que es un hombre no bastante mayor, pero es un hombre adulto. Y no sé, las pistas que me dan es la forma en que pronuncia la Z, la R, em, ajá. y no sé, ciertas formas del ritmo en el que habla. Pero eso fue lo que me dio, esa fue la impresión que tuve yo. Ok. En cuanto a, al ritmo, que de las palabras, bueno, que igual es un poco difícil, pues porque como son palabras aisladas, pues es difícil de entender o delimitar así como más puntualmente, pero yo pienso que está relacionado, no, bueno, realmente no conozco, no sé de dónde será esta persona, pero yo veo cositas de francés y cositas también de italiano. Mm, El Ujú. italiano en cuanto al ritmo, entonces como zapato, sí, hay Mira que una, yo no percibo de Italia. Yo pienso que es más de como Grecia, por ahí, como Bulgaria, no sé, porque este R es súper como hay algo sí, ahí, porque está interfiriendo su lengua materna muchísimo en R, no tanto en Z, pero en R es súper obvio. Entonces, y está intentando mucho decirlo, que es un rasgo típico de una persona adulto mayor, que pues yo he tenido muchos estudiantes como mayores, especialmente en sus 60, 70, básicamente más de 50, y siempre intentan hacerlo perfecto, todo, desde cero, sí, ¿no? Porque pues ya es un rasgo de un adulto mayor o un adulto no cometer o intentar no cometer error, ¿no? mm, ok. correcto. No, yo digo que está relacionado con el italiano, pero como por la demora que hace Ok. entre una sílaba y la Ujú, otra, ¿sí? Entonces tarda un poco. Pero en efecto, yo sé que en el italiano no hay tanto problema con la pronunciación de la R. Entonces ahí es donde entro en conflicto. Pero si tiene, o sea, esta lengua más bien, esta lengua tiene como en su sistema fonológico que hace un alargamiento vocálico, un alargamiento de la vocal
entre las diferentes sílabas, ¿sí? Entonces, ciruela, ¿sí? Ujú. Entonces, pero ya realmente no sé de dónde será esta persona. No, claro, es solo un ejercicio, es como una excusa para que podamos hablar de todos estos elementos de la lengua. Bueno, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que es un aprendiente extranjero de español. Creo que encontramos a uno de Total. ellos. Eh, no sé, Ujú. Ambrit, hacemos una ronda más a ver si encontramos al colombiano y pasamos a otro tema. Uno, yo creo que podemos escuchar uno más y podemos cerrar con una, no sé, Sí. una discusión de cómo usar esta actividad luego. Bueno, entonces escoge tú, queda uno, dos, seis o el... Cuatro. Bueno, cuatro, vamos. zapato, ciruela, acebo, zorro, mazo, zueco. Bueno, hombre, te veo sonriendo. ¿Qué percibiste? Ya he enseñado demasiado, entonces es un estadounidense Ajá. o un Concuerdo, concuerdo. angloparlante, mejor dicho. Sí, angloparlante, un aprendiente de español angloparlante. ¿Y qué te lleva a decir eso? O sea, ¿por qué afirmas que ese clip proviene de un aprendiente angloparlante? Es que los angloparlantes siempre tienen dificultades en diptongos, triptongos, siempre tienen dificultades, sobre todo en las vocales. Las vocales son donde, o sea, los rasgos típicos, porque pues en inglés hay diferentes, ¿no? Sonidos a la misma vocal, pero en español es lo único. A es A, no es E. Y eso es lo que pasa con los angloparlantes en general. No sé si están de acuerdo. Todos hemos tenido, ¿no? Estudiantes angloparlantes. Sí. Seba, Sí. ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas de esa muestra? Concuerdo con Amrit. A los estadounidenses se les complica mucho las combinaciones vocálicas y también la pronunciación de la R también, Ujú. o la pronunciación de la T, de la D, que no vimos acá, pero con la R y con o la R y las vocales ya está muy, muy, Sí, muy claro que bueno, que es una muestra estadounidense. eso. Eso me hizo acordar de un influencer hoy en día en Instagram que está siempre diciendo palabras, o palabras como aisladas en español, como barriga, pero barriga. O sea, sin r. Mm. Pero también veo comentarios que está aceptado ahora, no les importa. Es como si se entiende en el contexto, está bien, ¿no? Es como un nuevo fenómeno para observar. Por eso hay que estar en las redes sociales. Bueno, Dani. Eh, Esto también me hace pensar como un poco en cuanto a el cuestionario de aprendientes que les mencionaba en mi proyecto de investigación. También una de las preguntas es cómo percibe una persona que habla a la perfección su lengua materna, ¿sí? O que habla, pues de pronto no a la perfección, porque encontrar realmente un- una pronunciación como nativo es difícil si no se empezó a trabajar desde temprana edad, ¿sí? Pero, pero sí, esa es la pregunta, ¿no? Como qué les ocasiona o qué les genera encontrar a una persona que hable su lengua materna muy bien, tanto como ustedes, ¿sí? Y la mayoría se sorprende, digamos que un 70% está de acuerdo con que es algo muy bueno, ¿sí? Que es muy, muy positivo, tienen respuestas muy positivas al respecto. Y al otro 30% sí es como que pues no me importa, no, me da igual, no me interesa. Entonces, me parece muy curioso eso que tú estás diciendo, Amprit, pues porque igual siento que en algún momento si a esto no se le presta mayor importancia, en algún momento ya las personas o los estudiantes van a decir como, bueno, pues no me importa, me hago entender y ya. En mi caso, con mi proyecto de investigación, no es así, sí, es todo lo contrario. La mayoría de personas piensa que no hace falta, más bien, no es solamente hacerme entender, sino realmente decir las cosas bien, ¿sí? Entonces, es un poco curioso, pues porque yo veo esto, pero también me genera la Sí. pregunta para ustedes y con sus estudiantes, no sé, ¿cuál es
el papel que le dan a la pronunciación, qué les dicen a ustedes, bueno, yo quiero, hola, mi nombre es tal persona, yo soy de tal lugar, quiero aprender español desde tal nivel y quiero que hagamos énfasis en tal nivel de la lengua. En el caso de ustedes, pues, no sé, ¿qué pasa? Les dicen, quiero que aprendamos o quiero que enfaticemos en gramática, en léxico, en pronunciación o qué pasa. Pues en India es gramática y ya, punto. Todos quieren ser perfeccionistas en la gramática. No hay nada más. O sea, sí, y ya. Mm, Daniel. En mi experiencia es más una necesidad léxica. Mis estudiantes necesitan léxico, léxico, léxico. em, pero la mayoría de empresas en las que he trabajado es muy fuerte la posición con la gramática. No enseñamos gramática como tal. Y pues la fonética termina olvidada siempre. Entonces, no sé, muy interesante. En India la necesidad es gramática, ¿no? Pues tu interés personal, Sebas, es el enfoque fonético. Y yo creo que la mayoría, no sé si ustedes están de acuerdo, pero aprendientes extranjeros en Colombia vienen con necesidad léxica, no saben muy bien cuáles son los equivalentes en la lengua española. Porque Es están en verdad. el contexto, ¿no? Tienen que entender las palabras y todo. Entonces yo creo que es una necesidad en el contexto que pues los estudiantes entienden al llegar al país, que pues lo que hablamos en la maestría, ¿no? La gramática, la fonética, etcétera, etcétera, nada vale nada sin tener la palabra, o sea, sin tener el léxico. El léxico viene primero, pero es difícil de entender, o sea, cuando uno es estudiante. Me gustaría saber, ¿ustedes creen que yo intento hablar o tener un acento? ¿Qué Un O sea, yo acento, intento, acento entendido como el identitario como, de una región. sí, como de un país o no sé. Bueno, en mi caso, una anécdota personal es que recién empezaba la maestría, o sea, día uno de que estaba recién llegado a Colombia, yo sí notaba un registro muy ibérico, muy del castellano de allá. Y a la gente no le parecía y se fue desapareciendo muy rápido, pero tú llegaste con muy marcado ciertas formas de pronunciar como las escuchamos en el audio de pronto, que eran muy reconocibles. Pero creo que tuviste un esfuerzo muy grande por no tener un acento colombiano, yo no afirmaría eso, pero por adaptarte a el contexto colombiano. Yo lo vi mucho desde frases, ¿no? Desde cosas que fuiste apropiándote, pero también fuiste eh, perdiendo el uso de ciertas formas y yo creo que también la entonación, la pronunciación se fue ajustando. Yo no diría que intentas hacer un acento, pero sí, sí creo que hay un esfuerzo grande porque se adapte a ese contexto. Yo concuerdo con Mm, Dani. Me parece que no, que cuando llegaste a la maestría, sí, en efecto tenías, no solamente en cuestión de pronunciación, sino en como en léxico. gramaticalmente hablando y en combinaciones léxicas y demás, súper, súper español de España. Pero con Sí, el tiempo porque eso empezaste fue, ¿no? Lo que aprendí también. exactamente, eso fue lo que aprendiste y hasta ahorita, yo creo que incluso también fue como una confrontación de los contenidos que tú ya sabías contra los nuevos que se estaban aprendiendo, ¿no? Y pues que igual acá Sí. tampoco se te juzgaba por decir, o hablar de cierta manera o decir unas cosas y la otra, sino que tú tuviste el interés de adaptar, así como dice Dani, de cambiar este tipo de palabras, de ya no decir coche, sino carro o algo así, es un Ujú. ejemplo básico, Sí, pero sí me parece que no hay un esfuerzo, no hay un esfuerzo, pero pues tú quisiste más bien como adaptar esto. No sé si fue por encajar, no sé por qué realmente fue, pero sí lo cambiaste de una manera brutal. sí, pues por puro interés, lo que dijo Daniel también y lo que dices tú, pero esto a lo que voy también es que es más interés a veces, ¿no? No es, a veces los estudiantes sobrepiensan mucho en un aspecto de la lengua. Quiero hablar así, quiero ser así.
pero no. Es como que a veces si te interesa la cultura o si te interesa, no sé, algo de este país, ya vas como entrando profundamente en diferentes aspectos de la cultura y vas adaptando, ¿no? Entonces yo sí, desde mi punto de vista, yo tampoco me esforcé como tener un acento colombiano. Sí me esforcé un poquito en cuanto a al léxico, que cambió muchas cosas, obviamente, que me hizo ser como más, entre comillas, colombiano. Am, pero me parece, o sea, además es mi cuestión personal, no quiero tener acento colombiano ni español ni nada, porque pues también mi identidad es multicultural, es como hablo varios idiomas, entonces voy a tener acento o voy a tener rasgos fonéticos de diferentes lenguas. Eso es lo que quiero que sea normal en una clase de él. Es como, porque a veces veo a estudiantes como estresándose tanto que se desmotivan al final, que me parece contraproductivo, ¿no? A lo que queremos los profesores o los estudiantes. Bueno, no sé si quieren algún comentario o no. Mm, Nada. Me Para parece que, o cerrar, sea, respecto a lo que tú estás mencionando, eh, sí, sí, yo concuerdo contigo, siento que no buscas eh, como tener como una variedad dialectal colombiana, ¿sí? Porque igual estuviste en varios lugares en Colombia, ¿no? Y no te llevas un registro de cada uno, sino más bien fue como que aprendí esto y esto, esto y esto, pero más no, entonces ya empecé a cambiar mi sistema fonológico y lo estoy hablando como tal variedad dialectal porque fui allá y me gustó. Ujú. No, siento que sí, sí es verdad lo que dices, siento que no es más cuestión de un estandarizado, ¿sí? Un español estandarizado, Ajá. pues porque igual tú tienes otros, bueno, sabes otros idiomas, pero siento que igual estos no tienen no hay una interferencia en cuestión del sistema fonológico, no hay una interferencia de los otros sistemas fonológicos que tú ya tienes, como el inglés y el hindi. Yo no lo veo, no lo noto, no sé. mm, yo, yo quisiera hacer una última pregunta. Sebas, ¿cuál es tu recomendación para que otras profes exploten el contenido fonético, fonológico en la clase? ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es tu idea? Pues yo creo que el libro que les mencioné al inicio da muchas bases, porque bueno, pues eso sí es como un tratado, es muy grande, es muy largo, tiene como 500 páginas o más, pero es muy completo. Entonces, digamos que para profes que no tienen nada de relación con con la fonética y fonología del español, esto les puede aclarar muchas dudas o les puede dar muchas luces. Y pues para las profesores que no tienen ni idea de cómo abordar la pronunciación en el aula, también. ¿Sí? Entonces, yo siento que eso primero que todo. Y segundo, me gustan mucho los contenidos de Spanish in Colombia. Los contenidos están adaptados, o sea, no se trabaja la pronunciación de una manera aislada, sino que tiene relación con los contenidos. Entonces, yo creo que estas dos cosas ver más bien de lo que habla Juana Gil y ver los contenidos que han hecho en el Caricuervo, en Spanish in Colombia, relacionados a la pronunciación. Es como decir, bueno, aquí tengo el material y aquí tengo como las bases de lo que puedo hacer y aquí tengo el cómo puedo abordarlo. Entonces es combinar esas dos cosas y pues seguramente a partir de esto pues podrán tener muchas luces de cómo abordar todo en clase respecto a la pronunciación. Y pues lo que ya hablábamos, ¿no? El hacer un análisis contrastivo, pues no tiene que ser el análisis contrastivo, pero pues sí conocer un poco cómo funciona la lengua, no solamente en temas relacionados a la pronunciación, sino en general. Me parece que es muy importante y es muy significativo cuando tú empiezas de primera abordando una posible dificultad de los estudiantes, ¿sí?
porque ya no, más bien no se va a dar pie a que se vuelva una fosilización y sea más difícil de trabajar, que toque desaprender para volver a aprender. Entonces, me parece que es también el análisis contrastivo, es una muy buena herramienta. Entonces, esas tres cositas podría yo recomendar. Para guiarte inicialmente es perfecto. Ujú. Pues, muchas gracias por tu intervención, gracias por aceptar nuestra invitación. Ambrit, no sé si tengas un comentario más para hacer. Bueno, ese sería No, nuestro sí. capítulo para hoy. Porfa, en los comentarios déjenos saber qué otro tema quieren que abordemos. Si tienen más dudas sobre fonética, escriban y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao.